¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo las mismas tecnologías que prometen liberarnos también pueden usarse para controlarnos? Es una pregunta que me viene dando vueltas hace tiempo, sobre todo después de leer el análisis de Enrique Orelli. Sí, es una pregunta clave en el mundo actual, sin dudas, y Aureli la plantea con mucha profundidad, desafiando esas ideas simplistas que nos venden sobre la innovación. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en esta paradoja, en esa tensión entre el potencial emancipador de la tecnología y su captura por las fuerzas del capitalismo en la era digital. Un tema complejo que nos obliga a mirar la historia, la economía, la geopolítica, incluso la filosofía. Totalmente para entender cómo esta paradoja se cuela en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto de tecnología que tenga esa doble cara liberadora y controladora a la vez? Internet sin ir más lejos. Por un lado, democratizó el acceso a la información, facilitó la comunicación global, impulsó movimientos sociales, pero por el otro generó nuevas formas de vigilancia, de manipulación, concentró el poder en un puñado de empresas. Es cierto, Internet pasó de ser un proyecto militar descentralizado a estar dominado por plataformas monopólicas que controlan nuestros datos y hasta nuestras interacciones. Y esto no es exclusivo de Internet. Lo vemos en la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica. Hablamos de la perspectiva histórica. Siempre nos dijeron que la tecnología es sinónimo de progreso, de liberación. ¿Qué nos dice la historia sobre esta idea? Bueno, la idea de la tecnología como motor de emancipación viene desde lejos. Desde la Ilustración, pensadores como Condorcet y Saint-Simon veían en el progreso tecnológico el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Y en el siglo XIX, Marx y Engels también reconocieron el potencial liberador de las fuerzas productivas, aunque alertaban sobre su posible subordinación a los intereses del capital. Claro, no se oponían al desarrollo tecnológico, buscaban reorientarlo hacia fines colectivos que beneficiaran a toda la sociedad. Un ejemplo de esta visión fue la apuesta de Lenin por la electrificación en la Rusia soviética. Veía en la tecnología una herramienta clave para construir el socialismo. Sí, y más adelante Murray Bookchin con su concepto de tecnología liberadora, buscando integrar el desarrollo tecnológico con la sostenibilidad ecológica y la justicia social. Imagínate, por ejemplo, que en vez de depender de grandes empresas energéticas, los barrios pudieran generar su propia energía limpia de forma autogestionada. Esa idea de la tecnología como herramienta de empoderamiento comunitario es muy interesante, pero a lo largo de la historia también vimos cómo se usa para fines opuestos a la emancipación. Por supuesto, cada ciclo de innovación trajo nuevas formas de control y explotación. La revolución industrial, por ejemplo, aumentó la productividad, pero también generó condiciones laborales inhumanas. Pensemos en los niños trabajando en las fábricas en jornadas extenuantes. Algo que lamentablemente se repite hoy en día en muchas fábricas del mundo produciendo la ropa que vestimos o los dispositivos que usamos a diario. Y la automatización que prometía liberarnos del trabajo repetitivo en muchos casos precarizó aún más las condiciones laborales. Totalmente. Pensemos en la proliferación de trabajos precarios en plataformas digitales sin derechos laborales ni seguridad social, o en cómo los algoritmos se usan para controlar y disciplinar a los trabajadores en almacenes y centros de logística. Es decir, que la historia nos dice que la tecnología nunca fue neutral, que es un campo de batalla donde se enfrentan distintas visiones del mundo. Exactamente. Como dijo Langdon Winner, los artefactos tecnológicos tienen política inherente, encarnan y refuerzan determinadas estructuras de poder. Y en el caso de Internet, por ejemplo, esa centralización, el control de datos que vemos hoy no es un resultado inevitable, sino consecuencia de decisiones políticas y económicas. Claro, la infraestructura tecnológica actual es resultado de luchas de poder, no de una evolución natural. Entonces, ¿cómo se produce esa captura de la tecnología por parte del capitalismo? ¿Cuáles son los mecanismos concretos? Bueno, uno de los principales es la privatización del conocimiento. Investigaciones financiadas con fondos públicos que terminan generando ganancias para las corporaciones. ¿Te referís a que las investigaciones científicas, muchas veces financiadas con nuestros impuestos, terminan beneficiando solo a un puñado de empresas? Exacto. A través de patentes, derechos de autor y otros mecanismos legales, el conocimiento que se genera colectivamente se convierte en propiedad privada. El caso del iPhone es paradigmático. Muchas tecnologías que lo hacen posible, como el GPS Internet o la pantalla táctil, se desarrollaron con financiamiento público. Sí, y Apple se apropió de las ganancias generadas por esas tecnologías sin una justa retribución a la sociedad. Y lo mismo pasa en otros ámbitos como la industria farmacéutica. La investigación básica de las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo, fue financiada en gran parte con fondos públicos. Pero las patentes y las ganancias quedaron en manos de las farmacéuticas. ¿Te acordás lo difícil que fue para muchos países acceder a las vacunas durante la pandemia? Claro, y esto revela la desigualdad en el acceso a la tecnología. Las empresas que controlan las patentes pueden fijar precios exorbitantes, dejando a millones de personas sin acceso a medicamentos esenciales.
Es una dinámica perversa que impide que la sociedad se beneficie plenamente de los avances científicos y tecnológicos. Y vos mencionabas otro mecanismo de captura, la financiarización de la innovación. ¿Podrías explicarlo? Claro, el modelo dominante de innovación en el capitalismo está controlado por el capital de riesgo que busca retornos financieros a corto plazo. Es decir, se invierte en las tecnologías que prometen ganancias rápidas sin importar si resuelven problemas sociales o ambientales. Exactamente. Se priorizan las tecnologías que son escalables, que pueden crecer rápidamente y generar grandes beneficios para los inversores. Y esto lleva a lo que algunos autores llaman innovación sin progreso, donde se crean nuevas tecnologías que no necesariamente mejoran la vida de las personas. Un ejemplo claro son las plataformas de delivery que precarizan el trabajo de los repartidores sin resolver los problemas de fondo en el sector de la logística y la distribución. Es decir, se innova en la forma de explotar el trabajo, pero no en mejorar las condiciones laborales. Y el tercer mecanismo de captura que mencionabas es la captura regulatoria. ¿Cómo opera este mecanismo? Las grandes empresas tecnológicas usan su poder e influencia para moldear las regulaciones a su favor. ¿Se referís a prácticas como el lobbying, la puerta giratoria entre el gobierno y la industria, la utilización de información privilegiada? Términos que quizás no todos nuestros oyentes manejan. Sí, tenés razón. Básicamente se trata de cómo las empresas presionan a los gobiernos para que las leyes los beneficien. Imagínate que una empresa de tecnología puede contratar a exfuncionarios del gobierno para que los asesoren en cómo evitar regulaciones o pagar menos impuestos, o que financian campañas políticas para asegurarse que los políticos que los favorecen lleguen al poder. O sea, usan su poder económico para influir en las decisiones políticas y así perpetuar su dominio. Y esta captura regulatoria impacta directamente en la soberanía tecnológica de los países. Por supuesto. La concentración de poder tecnológico en un puñado de empresas, la mayoría de Estados Unidos o China, limita la capacidad de los estados para tomar decisiones independientes sobre su desarrollo tecnológico. Y esto genera una nueva forma de dependencia, donde los países del sur global quedan atrapados en una dinámica de extracción de datos y recursos sin poder desarrollar sus propias capacidades tecnológicas. Exacto, quedan relegados a ser meros consumidores de tecnologías diseñadas y controladas por otros. Es un panorama bastante desalentador. Lo es, pero no hay que perder la esperanza. También hay movimientos que buscan resistir y construir alternativas a esta captura tecnológica. De eso hablaremos en la próxima parte de nuestro podcast. Me parece fundamental, porque si no entendemos cómo funcionan estos mecanismos de captura, difícilmente podamos construir un futuro tecnológico más justo y democrático. Decíamos que hay movimientos que buscan resistir y construir alternativas. No todo está perdido. Exacto, a pesar de este panorama complejo, hay gente buscando un futuro tecnológico más justo y democrático. Claro que sí, hay muchas iniciativas trabajando para recuperar el control de la tecnología y ponerla a servicio de las personas. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos concretos? Me imagino que nuestros oyentes deben estar ávidos de escuchar algo de esperanza. Por supuesto. Por ejemplo, el movimiento del software libre que promueve el desarrollo de software que puede ser utilizado, modificado y distribuido libremente por cualquiera. Richard Stallman, uno de los pioneros del software libre, siempre decía que la libertad del software es esencial para la libertad de los usuarios. Exactamente. El software libre te permite controlar la tecnología que usas en vez de ser controlado por ella. Y esto es fundamental en la era digital donde el software está en todos lados. Totalmente. Otro ejemplo interesante son las redes comunitarias de telecomunicaciones que permiten a comunidades rurales o indígenas acceder a Internet de forma autónoma sin depender de las grandes empresas. O sea que en vez de esperar a que una multinacional les lleve Internet, las comunidades se organizan y crean sus propias redes. Exactamente. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede empoderar a las comunidades y promover la inclusión digital desde abajo. Es realmente inspirador. Y en el campo de la biotecnología, hay alternativas a ese modelo de patentes y privatización que mencionábamos. Sí, también hay movimientos que buscan democratizar el acceso a la biotecnología. Por ejemplo, el movimiento por el acceso abierto a la información científica o el desarrollo de medicamentos genéricos. Medicamentos que son igual de efectivos que los de marca, pero mucho más accesibles. Exacto. La idea es garantizar que los beneficios de la biotecnología están disponibles para toda la humanidad, no solo para quienes pueden pagarlos. Y en el ámbito de la inteligencia artificial que está en boca de todos últimamente, hay iniciativas que busquen un desarrollo más ético y responsable. Sí, están surgiendo movimientos que buscan desarrollar una IA que esté al servicio del bien común y no solo de los intereses comerciales, que se use, por ejemplo, para mejorar la salud pública o la educación en vez de para la vigilancia o la manipulación. O sea, una IA
que no reproduzca las desigualdades existentes, sino que ayude a superarlas. Exacto. Es importante destacar que estas alternativas no son solo proyectos utópicos, sino que están teniendo un impacto real. ¿Tenés algún ejemplo concreto? Claro, el software libre, por ejemplo, se usa en millones de dispositivos en todo el mundo, desde teléfonos móviles hasta servidores. Y las redes comunitarias de telecomunicaciones están conectando a miles de personas que antes no tenían acceso a Internet. Es decir, son alternativas que ya están funcionando, no solo promesas a futuro. Sí, exacto, y demuestran que es posible construir un futuro tecnológico diferente, más justo y democrático. Ahora, para que estas alternativas puedan prosperar, se necesitan cambios a nivel político e institucional, ¿no? Totalmente. Es fundamental que los gobiernos promuevan políticas públicas que favorezcan el desarrollo de tecnologías emancipatorias. ¿Qué tipo de políticas públicas serían necesarias? Por ejemplo, crear fondos de innovación orientados por misiones que financien proyectos que busquen resolver problemas sociales y ambientales concretos, como el acceso al agua potable, la producción de energía renovable o la mejora del transporte público. En vez de dejar que el mercado decida qué se investiga y se desarrolla el Estado, podría jugar un rol más activo en orientar la innovación hacia fines sociales. Exactamente. Y también sería importante reformar el régimen de propiedad intelectual para que sea más flexible y permita un mayor acceso al conocimiento. O sea, que las patentes no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo de tecnologías que beneficien a la mayoría. Claro. Otra medida fundamental sería promover la creación de infraestructuras digitales públicas como plataformas de software libre o redes de telecomunicaciones comunitarias que sean controladas por la sociedad y no por empresas privadas. Es decir, que en vez de depender de Facebook, Google o Amazon para acceder a Internet o a servicios digitales, podríamos tener alternativas públicas y democráticas. Exactamente. Y por supuesto es necesario fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo tecnológico para que la tecnología responda a las necesidades e intereses de la gente. Que no sea algo que nos imponen desde arriba, sino que lo construyamos colectivamente. Exacto. La construcción de un futuro tecnológico más justo y democrático requiere de un esfuerzo colectivo donde participen gobiernos, empresas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanos. Y este esfuerzo colectivo debe partir de una reflexión crítica sobre el papel de la tecnología en nuestras vidas y en la sociedad en general. Es fundamental que nos preguntemos qué tipo de tecnologías queremos desarrollar, para qué fines y bajo qué valores. No podemos dejar que el desarrollo tecnológico siga la lógica del mercado, que solo busca maximizar las ganancias sin importar las consecuencias sociales y ambientales. Necesitamos una política tecnológica que esté guiada por principios de justicia social, sostenibilidad ecológica y participación democrática. Y para construir esta política tecnológica es fundamental que superemos las falsas dicotomías que se nos presentan, como la que opone tecnología y humanismo. Es cierto, la tecnología no es un ente abstracto y ajeno a la humanidad, sino que es una creación humana y por lo tanto puede ser utilizada para fines humanos. Lo que nos plantea el desafío de repensar la relación entre tecnología y humanidad en la era digital. Y este repensar debe partir de una visión crítica del presente, pero también de una visión esperanzadora del futuro. Tenemos que recuperar la capacidad de imaginar y construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la emancipación humana y no de su control y explotación. Hablando de repensar la relación entre tecnología y humanidad, me parece que hay un concepto que puede ser útil para comprender este desafío: el posthumanismo crítico. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? El posthumanismo crítico puede sonar a ciencia ficción, pero en realidad es una corriente de pensamiento que busca comprender la relación entre la tecnología y la humanidad en un mundo donde las fronteras entre ambas son cada vez más difusas. ¿Te referís a tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología o la nanotecnología, que nos permiten modificar nuestro cuerpo y nuestra mente? A veces me da un poco de miedo pensar en eso. Sí, exacto. El poshumanismo crítico parte de la base de que la tecnología ya es parte de lo que somos, que no podemos pensar en la humanidad como algo separado de la tecnología. Pensemos en los marcapasos, los implantes cocleares, las prótesis, ya estamos hibridados con la tecnología. Entonces no se trata de rechazar la tecnología, sino de repensar nuestra relación con ella. Exacto, no se trata de una visión romántica de volver a la naturaleza y abandonar la tecnología, sino de una crítica a esas ideas deterministas que nos dicen que la tecnología nos controla y que no hay nada que podamos hacer al respecto. O sea, que no somos títeres de la tecnología, sino que tenemos la capacidad de decidir cómo la usamos
y hacia dónde la desarrollamos. Claro, la tecnología no tiene un destino prefijado, depende de nosotros como sociedad darle forma, y el posthumanismo crítico nos da herramientas para pensar en esa responsabilidad. ¿Y cuáles son las propuestas del posthumanismo crítico para construir un futuro tecnológico más justo y emancipador? En primer lugar, reconocer que la tecnología no es neutral, que está cargada de valores e intereses, no se desarrolla en un vacío, sino que refleja las estructuras de poder existentes. Es decir, la tecnología que tenemos hoy es la que beneficia a quienes tienen el poder. Exacto, y por eso es fundamental que la sociedad participe en la toma de decisiones sobre el desarrollo tecnológico para que responda a las necesidades e intereses de la gente. Que no sean solo las grandes corporaciones o los gobiernos los que decidan qué tecnologías se desarrollan y cómo se usan. Claro, y en segundo lugar, el posthumanismo crítico nos invita a pensar en la tecnología como una oportunidad para expandir nuestras capacidades y posibilidades. No se trata de negar nuestra humanidad, sino de ampliarla a través de la tecnología. Me gusta esa idea de ampliar nuestra humanidad en vez de reemplazarla por máquinas, pero siempre teniendo en cuenta los riesgos y las consecuencias éticas de estas nuevas tecnologías. Por supuesto, el desarrollo tecnológico debe estar guiado por principios de responsabilidad, justicia social y sostenibilidad. No podemos dejar que la búsqueda de la eficiencia o la innovación a cualquier costo nos lleve a un futuro distópico. En definitiva, se trata de construir un futuro tecnológico que sea más humano, no menos. Totalmente de acuerdo, un futuro donde la tecnología esté al servicio de la vida y no al revés. Bueno, creo que hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en la paradoja tecnológica. Vimos cómo la tecnología, a pesar de su potencial emancipador, puede ser capturada por las fuerzas del capitalismo y utilizada para fines que van en contra del bien común. Analizamos los mecanismos de esta captura desde la privatización del conocimiento hasta la financiarización de la innovación y la captura regulatoria, y también exploramos las resistencias y alternativas que están surgiendo en diferentes ámbitos, desde el software libre hasta las tecnologías comunitarias y la biotecnología de código abierto. Y reflexionamos sobre las implicaciones filosóficas de esta paradoja, desde la crítica al determinismo tecnológico hasta las propuestas del posthumanismo crítico, un viaje que nos lleva a cuestionar muchas de las ideas que damos por sentadas sobre la tecnología. Exacto, y que nos invita a tomar un rol activo en la construcción de un futuro tecnológico más justo y democrático. Creo que la principal conclusión es que la tecnología no es un destino inevitable, sino un campo de batalla, donde se disputan diferentes visiones del futuro. Y que la construcción de un futuro tecnológico más justo y emancipador requiere de un esfuerzo colectivo, donde la sociedad civil, los gobiernos, las universidades y las empresas trabajen juntos para poner la tecnología al servicio del bien común. Totalmente no podemos ser meros espectadores pasivos del desarrollo tecnológico. Tenemos que involucrarnos, informarnos, debatir, organizarnos para que la tecnología sea una herramienta para construir un mundo mejor. Y como siempre, la última palabra la tiene el oyente. ¿Qué te ha parecido esta inmersión en la paradoja tecnológica? ¿Qué ideas te llevas para seguir reflexionando sobre este tema tan complejo y crucial para nuestro presente y futuro? Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.